Vamos a continuar con nuestro tejido. Tejimos aproximadamente, midiendo desde aquí hasta aquí, 23 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer la división de partes. Vamos a separar lo que van a ser las delanteras de la espalda. Vamos a comenzar con la primera delantera, que va a ser esta, y la última fila que tejí es repetición de la fila 2. Tratemos de comenzar todos en este lugar, así es más fácil la explicación de las delanteras. Bueno, entonces, la última fila que tejí es repetición de la fila 2, ahora tengo que tejer la repetición de la fila 3, y en este caso para nosotros va a ser la primera fila de la delantera. Bueno, solamente en este caso, cuando hablamos de repetición de la fila 2 y 3, vamos a tenerlo en cuenta solamente en la parte de las trenzas, porque eso es lo que cambia. Después las varetas, van a ver que si es delante, si lo tejemos de este lado o por este lado, siempre es igual. Bueno, entonces empezamos con la primera delantera. Voy a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a tejer 6 varetas. Voy a acercar un poquito más la cámara para que se vea más. Bueno, entonces empezamos haciendo primero 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer la trenza chiquita. Vamos a tejer primero 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense, la primera pasamos sin tejer. Hacemos 1 y 2. Y ahora tejemos la vareta doble sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos una vareta común. Y ahora vamos a tejer lo que sería la trenza grande. Empezamos haciendo primero 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 varetas dobles por delante. Acuérdense que estas 2 varetas las pasamos sin tejer y tejemos a partir de la tercera. Tomamos 2 lazadas, tejemos la primera y ahora hacemos la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve también dobles por delante, en este caso sobre las 2 que pasamos sin tejer. Entonces, hacemos 1 y 2 varetas dobles en relieve por delante. Bueno, hicimos la trenza grande. Ahora vamos a tejer una vareta común y ahora tejemos la trenza chiquita. Bueno, acuérdense que acá no estoy, solamente estamos repitiendo, entonces el tejido lo hago más rápido. Bueno, estoy haciendo la trenza chiquita. Ahora lo que estoy tejiendo es la vareta doble. Bueno, una vez que terminamos de hacer las trenzas, la chiquita, la grande y la chiquita, ahora vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora vamos a hacer una disminución en punto vareta. Acuérdense que la disminución es transformar 2 varetas en una sola. Entonces, empezamos. Hacemos la primera vareta y la dejamos en suspenso, no la cerramos. Ahora tejemos la segunda vareta, tomo la lazada y tejo sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Y cuando nos quedan 3 puntos en la aguja, tomamos una lazada y cerramos. Y de esta forma hicimos la disminución y terminamos de tejer la primera fila de la delantera. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a comenzar haciendo la fila 2. Empezamos haciendo primero 2 cadenas y aquí al comienzo vamos a tejer solamente 5 varetas. La primera la vamos a tejer sobre la disminución que hicimos en la fila anterior. 1, 2,
3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a tejer la parte de las trenzas. Aquí acuérdense que tenemos que repetir la fila 2 modificada. Entonces, primero hacemos una vareta doble, las dos primeras varetas las pasamos sin tejer, tejemos a partir de la tercera. Acuérdense que en este lugar tenemos que trabajar siempre con varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos dos varetas en relieve por detrás sobre estas dos que pasamos sin tejer. En este caso vean que la aguja no va por detrás de la vareta doble que tejimos, sino que va por delante, pero igualmente se teje por detrás porque a las varetas las agarramos por detrás. Entonces hacemos una y dos varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos una vareta común y ahora vamos a tejer la trenza más grande. Empezamos haciendo dos varetas en relieve por detrás. Una y dos varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos dos varetas dobles en relieve por detrás. Acuérdense, las dos primeras dejamos sin tejer, tejemos a partir de la tercera. Hago una y hago dos varetas en relieve por detrás. Acuérdense que me olvidé, pero estas son varetas dobles. Bueno, vamos a volver a tejer dos varetas dobles en relieve por detrás. Tomo dos lazadas. En este caso van a ver que la aguja va por detrás de las dos varetas dobles que tejimos, de esta forma. Y agarra las varetas también por detrás. Entonces tejemos primero sobre la primera, que pasamos sin tejer. Bueno, acá se me está dificultando un poquito. Ahí está. Hacemos una. Y ahora tejemos la segunda vareta doble sobre la vareta que sigue, que es esta. Bueno, de esta manera tejimos la trenza grande. Ahora vamos a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora tejemos la trenza chiquita. Hacemos una vareta doble, dejamos las dos varetas sin tejer. Y ahora tejemos dos varetas en relieve por detrás sobre las dos varetas que pasamos sin tejer. Una y dos. Y para terminar con la fila vamos a tejer 6 varetas comunes. Una, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Bueno, de esta forma terminamos de tejer lo que sería la fila 2 de la delantera. Y ahora vamos a dar vuelta el tejido y aquí vamos a seguir tejiendo esta parte de forma normal. Es decir, que yo ahora comienzo a tejer las 6 varetas, después tejo la parte de las trenzas y para finalizar tejemos 5 varetas. Bueno, voy a hacer esta fila más, así ustedes ven que no hay ningún, de que es fácil, mejor dicho. Empezamos con 2 cadenitas, al comienzo tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora hacemos la trenza chiquita. Mejor dicho, primero comenzamos haciendo, para hacer la trenza chiquita, acuérdense, dejamos una sin tejer, tejemos 2 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos una vareta doble sobre la primera que pasamos sin tejer. Una vareta común. 2 varetas en relieve por delante. Una. 2. Ahora 2 varetas dobles. Dejamos sin tejer las 2 primeras. Volvemos a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante sobre estas 2 que pasamos sin tejer. Tejemos una y 2.
Ahora tejemos una vareta común. Volvemos a tejer la trenza chiquita haciendo primero 2 varetas en relieve por delante. La primera pasamos sin tejer. Ahora tejo la segunda. Y ahora hacemos una vareta doble en relieve por delante sobre la primera que pasamos sin tejer. Y para terminar la fila vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Y así vamos a ir tejiendo. Van a ver que si yo quiero hacer la fila 4, nuevamente vuelvo a tejer 2 cadenitas. Al comienzo tejo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora hago la parte de las trenzas y así sucesivamente. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta tener aproximadamente, midiendo desde acá, entre 6 a 7 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Van a ver que desde aquí hasta aquí tejí aproximadamente 6 centímetros y medio y la hebra me quedó de este lado, que sería la parte de la sisa. Si a ustedes le queda del otro lado, de este lado, van a tener que ver el video en la parte de la segunda delantera. En este mismo lugar van a ver que la hebra ya no me va a quedar de este lado, sino que va a quedar del otro lado. Entonces van a tener que tejer como lo hago para la segunda delantera. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahora, en este lugar lo que vamos a hacer es la disminución para lo que va a ser el escote. Bueno, entonces vamos a tejer la fila que sigue y en este caso vamos a empezar de este lado, que es la parte de la sisa. Voy a tejer primero 2 cadenas para adelantar la labor y vamos a tejer al comienzo 5 varetas. 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a tejer la parte de la trenza. En este caso no voy a explicar paso a paso, sino que yo voy tejiendo y ustedes vean que se teje las trenzas de la misma forma en todas las partes. Entonces no hace falta que lo repita. Bueno, hice la primera trenza, que es la trenza chiquita. Ahora voy a tejer una vareta común. Y ahora vamos a tejer la trenza grande. Bueno, aquí sí les voy a ir explicando. Acuérdense, hicimos la trenza chiquita, la vareta, y ahora vamos a tejer la trenza grande. Vamos a tejer 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por detrás. Acuérdense que dejamos la primera y segunda sin tejer y tejemos a partir de la tercera. Tejemos una y ahora la segunda vareta doble. Volvemos a tejer 2 varetas dobles en relieve por detrás. Hacemos 2 lazadas, en este caso la aguja va por detrás del tejido y empezamos a tejer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos la segunda, hacemos lo mismo sobre la vareta que sigue. Y de esta forma tejimos la trenza grande. Ahora vamos a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue y para terminar la fila vamos a hacer una disminución sobre las 2 varetas que siguen ahora. Entonces tejo la primera vareta, la dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta sobre la vareta que sigue y cuando tenemos 3 puntos en la aguja tomamos una lazada y cerramos. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a continuar con la fila que sigue. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y aquí vamos a tejer al comienzo una vareta.
Esta vareta la voy a tejer no sobre la disminución que hicimos, sino sobre la vareta que sigue, que es esta. Entonces tejemos una vareta y ahora vamos a tejer directamente la trenza grande. Empezamos haciendo la trenza grande y hacemos 2 varetas en relieve por delante, una y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante. Las 2 primeras dejamos sin tejer, tejemos a partir de la tercera. Hacemos una y 2 varetas dobles. Volvemos a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Tejemos una y 2 varetas dobles. Ahora tejemos una vareta común y ahora hacemos la trenza chiquita, haciendo primero 2 varetas en relieve por delante. Ahora una vareta doble que la tejemos sobre la primera que pasamos sin tejer. Y para terminar la fila tejemos 5 varetas comunes. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas comunes. Bueno, de esta forma van a ver que ya hicimos lo que sería la disminución para el escote. Ahora vamos a seguir tejiendo, vamos a dar vuelta el tejido y al comienzo voy a explicar una vez más esta fila. Vamos a tejer al comienzo 5 varetas. Tejemos 2 cadenas y hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos primero la trenza chiquita. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a tejer la trenza grande. Primero hacemos 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por detrás. Acuérdense que las 2 primeras dejamos sin tejer, tejemos a partir de la tercera. 1 y 2 varetas dobles en relieve por detrás. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por detrás sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Una y 2 varetas dobles en relieve por detrás. Y ahora para terminar la fila vamos a tejer solamente una vareta común sobre la vareta que sigue, que es esta. Entonces ahí tejo una vareta común y de esta forma van a ver que terminamos de hacer esta fila. Bueno, a partir de aquí vamos a seguir trabajando en recto, es decir que yo voy a dar vuelta el tejido. Voy a empezar haciendo primero 2 cadenas, mejor dicho. Después voy a tejer una vareta sobre la vareta anterior o sobre la vareta anterior. Después voy a tejer la trenza grande, la vareta común, la trenza chica y las 5 varetas. Bueno, y de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer midiendo desde acá, desde el comienzo, que sería este lugar, hasta tener entre 10 a 11 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer los 10 centímetros y medio de largo. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. En este caso voy a dejar un extremo un poquito largo porque me va a servir después para hacer la costura de los hombros. Entonces dejo un extremo un poquito largo, cortamos y estiramos. Y de esta forma terminamos de hacer la primera delantera. Terminé de tejer la primera delantera, ahora vamos a pasar a tejer la parte de la espalda. Bueno, vamos a marcar antes hasta dónde vamos a tejer la espalda. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, van a ver que este es el otro lateral o el otro borde. Voy a contar a partir de la trenza de esta, voy a contar
6 varetas para este lado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahí voy a poner el marcador porque mi espalda entonces se va a tejer desde acá hasta donde está la marca. Acuérdense que dejamos en este extremo 6 varetas y en la sexta vareta pusimos el marcador. Bueno, empezamos entonces con la espalda. La espalda la empezamos tejiendo desde este lugar y acá tengo la otra hebra y yo voy a empezar tejiendo sobre la vareta inmediata a esta, es decir que aquí habíamos tejido la disminución para la delantera, entonces yo mi aguja la introduzco después del último punto que tejí, entonces sería en este lugar. Acá voy a introducir la aguja, vamos a sacar la hebra y al comienzo voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a tejer todo en esta parte de la espalda, es fácil, se teje todo en punto vareta. Voy a empezar tejiendo la primera vareta, que la voy a hacer no en el lugar donde sacamos las cadenas, sino sobre la vareta que sigue. Y ahora continúo tejiendo todo en punto vareta. Vamos a ir tejiendo todo en punto vareta. Y vamos a tejer hasta llegar a la marca, pero vamos a dejar las últimas 2 varetas, que serían estas, sin tejer, porque ahí vamos a realizar una disminución. Entonces, hasta aquí vamos a tejer todo en punto vareta y dejamos sin tejer las 2 últimas varetas. Llegamos al lugar de la marca, van a ver que me quedaron 2 varetas sin tejer y sobre estas 2 varetas vamos a tejer una disminución. Entonces, tejemos la primera vareta sobre la vareta que sigue y la dejamos en suspenso. Ahora tejemos la segunda vareta sobre la vareta que sigue y cuando nos quedan 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. Y de esta forma hicimos la primera fila de la espalda. Acuérdense que terminamos con una disminución. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la segunda fila, voy a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Acuérdense que siempre estas 2 cadenas yo las tejo para levantar la labor y no las uso o cuento como una vareta. Entonces, ahora vamos a tejer todo varetas y la primera vareta que teja la voy a tejer sobre la disminución de la fila anterior, desde acá. Y ahora voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final les voy a mostrar cuál es la última vareta que vamos a tejer. Entonces, ahora seguimos todo tejiendo en punto vareta hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar cuál es la última o dónde vamos a tejer la última vareta de la fila. La última vareta la vamos a tejer sobre la última vareta de la fila anterior, que es esta. Entonces ahí tejemos la última vareta. Bueno, si ahora cuentan todas las varetas que tenemos en la espalda, en total vamos a tener 48 varetas sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. Bueno, a partir de aquí ya vamos a dejar indicaciones porque las demás filas son, es tejer, mejor dicho, varetas, entonces no vamos a tener problemas. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito de la fila 3. Siempre vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar y vamos a tejer todo en punto vareta. Acuérdense que la primera vareta yo la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior y voy a seguir tejiendo todo en punto vareta. Y si cuentan las varetas, siempre van a tener que tener por fila 48 varetas. Bueno, van a ver que es muy sencillo. Bueno, entonces de esta forma vamos a tejer la espalda haciendo filas de varetas y vamos a tejer la misma cantidad de filas que tenemos para la delantera, menos una fila. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá yo tengo la parte de la delantera, voy a contar las filas que tejí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas en total. Entonces, para la espalda voy a tejer una fila menos, es decir, si aquí tengo 11, yo voy a tejer 10 filas. En el caso de que ustedes tengan 12 filas, entonces para la espalda van a tejer 11 filas. Y cuando termine de tejer esa cantidad de filas,
Vamos a volver porque después vamos a tejer la última fila de la espalda. Terminé de tejer la espalda. Acuérdense que tenemos que tejer la misma cantidad de filas que teníamos en la delantera menos una. Ahora vamos a tejer la última fila, pero antes vamos a poner un marcador en este extremo. Acuérdense que la hebra la tengo en este lado, entonces en este extremo pongo un marcador. Para ello vamos a contar 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la vareta 14 ponemos la marca. Bueno, vamos a empezar entonces con la última fila. Vamos a acercar un poquito más la cámara y vamos a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y ahora vamos a tejer, primero vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora voy a tejer una media vareta y ahora voy a empezar a tejer todo en punto bajo hasta llegar a la marca. Entonces tejemos todo punto bajo de esta forma hasta llegar al lugar de la marca. Llegamos al lugar de la marca, van a ver que tejimos todo en punto bajo. Ahora voy a sacar el marcador y voy a empezar tejiendo sobre lo que era el marcador o donde pusimos el marcador, primero una media vareta. Y ahora tejemos todo en punto vareta. En este caso tendríamos que tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Y de esta forma terminamos de hacer la última fila. Ahora, lo que yo voy a hacer, acá tengo el hilo un poquito, este ya es el final del ovillo, así que está todo enredado, así que voy a desenredar un poquito. Y lo que vamos a hacer ya cuando terminemos de tejer la última fila de la espalda es cortar la hebra. Y en este caso voy a dejar un extremo un poquito largo porque esto me va a servir después para hacer la costura de lo que va a ser el hombro. Entonces dejo un extremo un poquito largo, cortamos y estiramos. Y así terminamos de tejer la espalda. Ahora vamos a tejer la segunda delantera. Vamos a comenzar tejiendo desde esta parte. Bueno, vamos a empezar entonces introduciendo la aguja en la vareta que sigue, que sería esta. Aquí voy a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra. Al comienzo voy a tejer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora voy a tejer 5 varetas. La primera la voy a hacer sobre la vareta que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejemos la trenza chiquita
hacemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2, y ahora hacemos una vareta doble en relieve por delante sobre la primera que pasamos sin tejer. Tejo una vareta común. Acuérdense que estamos tejiendo la parte de las trenzas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, y ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante. Dejamos estas 2 primeras sin tejer, tejemos a partir de la tercera, 1 y 2 varetas dobles. Volvemos a tejer 2 varetas dobles sobre las varetas que pasamos sin tejer, 1 y 2. Ahora voy a tejer una vareta común y tejemos la trenza chiquita. 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos una vareta doble que lo hacemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Y para terminar esta fila vamos a tejer al final 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Bueno, de esta forma hicimos la primera fila de la delantera. Van a ver que es similar a la que tejimos en la primera delantera. No hay mucha diferencia, así que es muy simple. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la segunda fila. Nuevamente, lo que vamos a hacer es tejer 6 varetas, después vamos a hacer la parte de las trenzas y para finalizar acá en este lugar vamos a tejer 5 varetas. Siempre en la parte de lo que sería la sisa, que es de este lado, van a quedar 5 varetas y acá en este borde siempre van a quedar 6 varetas. Bueno, vamos a tejer esta fila más, que sería la segunda. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora tejemos la parte de las trenzas. Acuérdense que en esta parte siempre tejemos con varetas en relieve por detrás. Bueno, tejimos la trenza chiquita. Ahora vamos a tejer una vareta común y ahora tejemos la trenza grande. Bueno, terminamos de tejer la trenza grande. Ahora voy a tejer una vareta común. Ahora volvemos a tejer la trenza chiquita. Y para terminar la fila vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y de esta forma terminamos de hacer la segunda fila. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque se teje de forma similar a lo que tejimos en la primera delantera, es decir, que tenemos que seguir repitiendo filas, teniendo en cuenta que siempre la diferencia está acá en el número de varetas. Acá siempre en este extremo vamos a tener 6 varetas y acá en este lado, del lado de la sisa, siempre vamos a tener 5 varetas.
Bueno, así seguimos tejiendo hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos para la otra delantera. Cuando tengamos esa medida, los 6 centímetros y medio que eran, o la misma cantidad de fila, vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Van a ver que tejí la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera. Ahora vamos a hacer esta parte que va a ser las disminuciones para realizar el escote. En este caso van a ver que la hebra me quedó de este lado. Si a ustedes le queda de este lado, entonces tienen que mirar cómo hacíamos para la primer delantera. Bueno, entonces como la hebra me quedó de este lado, lo que yo voy a hacer es cortar la hebra porque yo necesito empezar a trabajar desde acá. Pero como estoy acá, entonces directamente cortamos la hebra. Estiramos y ahora vamos a empezar a trabajar del lado del revés, de este lado. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas, 7 varetas y recién en la octava vareta voy a introducir la aguja. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava vareta introducimos la aguja. Vamos a sacar la hebra y vamos a hacer primero 2 cadenas, 1, 2. Y ahora voy a tejer una vareta sobre la vareta que sigue, que es esta. Y tejemos otra vareta sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer la trenza grande. Acuérdense que eran 2 varetas en realidad por detrás. 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por detrás. Acuérdense que dejamos sin tejer las 2 primeras. 1 y 2 varetas dobles. Volvemos a tejer 2 varetas dobles en relieve por detrás sobre las varetas que pasamos sin tejer. Tejemos una y ahora tejo la segunda. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora tejemos la trenza chiquita. Y para finalizar la fila vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer las 5 varetas, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a tejer la trenza chiquita. Ahora tejemos una vareta común. Y ahora vamos a tejer la trenza grande. Seguimos tejiendo la trenza grande. Acuérdense que ya sabemos cómo hacer la trenza, entonces no estoy explicando cómo se teje, sino que la estoy tejiendo para que ustedes vean cómo estamos haciendo el tejido. Bueno, yo sigo tejiendo todavía la trenza grande. Y aquí está. Terminé de tejer la trenza grande. Ahora lo que voy a hacer, voy a tejer acá, después de la trenza grande voy a tejer una disminución sobre estas 2 varetas de la fila anterior. Tejo una vareta, la dejo en suspenso. Ahora tejo la segunda vareta sobre la vareta que sigue. Cuando tengo 3 puntos, tomo una lazada y cierro.
Y de esta forma hice la disminución y terminé de tejer la segunda fila. Ahora voy a dar vuelta el tejido. Vamos a continuar con la fila que sigue, que es la 3. Voy a hacer 2 cadenas para entrar a labor. Voy a tejer al comienzo una vareta que lo voy a hacer sobre la disminución. Ahora vamos a trabajar la trenza grande. Hice la trenza grande, ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue. Ahora voy a tejer la trenza chiquita. Y ahora para terminar voy a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Bueno, van a ver que ya estamos tejiendo ya en recto, ya no estamos haciendo más dimensiones aquí, así que ahora vamos a seguir trabajando de esta forma hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos para la otra delantera. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que ustedes no se pierdan. Ahora en la fila que sigue tendríamos que tejer al comienzo 5 varetas, la trenza chiquita, la vareta, la trenza grande y para terminar tejeríamos una vareta. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo y cuando terminemos esas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera y ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. En este caso no hace falta dejar un extremo largo porque van a ver que ya con esta que dejamos en la espalda podemos hacer la costura de los hombros. Entonces cortamos y estiramos. Y así terminamos de hacer la segunda delantera. Ahora vamos a hacer la costura de los hombros. Van a ver que yo ya cosí un hombrito. Ahora vamos a coser el otro hombro. Para hacer la costura, acuérdense que siempre lo hacemos del lado al revés. Para ello, lo único que voy a hacer va a ser esto, dar la vuelta al tejido de esta forma y así vamos a coser. Bueno, vamos a empezar, van a ver, desde el borde. Y aquí al comienzo vamos a unir las varetas con las varetas de la parte delantera. Van a ver que vamos a unir vareta con vareta, vamos a unir entonces 5 varetas. Al comienzo vamos a hacer 2 o 3 pasadas para asegurar la costura. Bueno, ahora vamos a ir uniendo vareta con vareta. Bueno, hasta aquí uní las 5 varetas. Ahora van a ver que vamos a unir la parte de la espalda con las varetas y con lo que se correspondería a las trenzas de la delantera. En este caso van a ver que yo no voy a unir vareta con vareta, sino que vamos a ir a veces uniendo una vareta con 2 varetas de la parte de la delantera. Bueno, al comienzo voy a unir la primera vareta, bueno, mejor dicho, la vareta de la espalda con, esta va a ser la trenza chiquita, voy a unir con la primera vareta de la trenza y voy a volver de nuevo a pasar sobre la misma vareta que pasé en la parte de la espalda con el segundo punto que viene de la trenza. Van a ver que estoy uniendo una vareta de la espalda con 2 varetas de la delantera. Bueno, ahora vuelvo a unir vareta con vareta. Esta vareta con esta vareta. Nuevamente, voy a volver a unir una vareta de la espalda con 2 varetas de la delantera. Van a ver que ya pasé una. Van a ver que en la espalda vuelvo a tomar la misma vareta y vuelvo a unir con la segunda vareta que sigue.
Ahora voy a volver a unir una vareta de la espalda con 2 varetas de la delantera. Nuevamente tomo una vareta de la espalda y vuelvo a tomar la misma vareta para unir con la vareta que sigue. Y ahora unimos vareta con vareta. Van a ver que en la espalda me quedan 1, 2, 3 varetas para unir nada más, y en la delantera me quedan 1, 2, 3. Entonces ahora ya unimos vareta con vareta directamente hasta llegar al final. Bueno, van a ver que uní la última vareta de la espalda con la última vareta de la delantera. Y como esto ya es el final, voy a hacer 2 o 3 pasadas para asegurar la costura. Bueno, aquí van a ver que yo uní una vareta de acá con 2 varetas de la delantera. Esto es porque la trenza siempre es más ajustado, el tejido de la trenza. Si yo hubiera unido, por ejemplo, la espalda con todas las varetas de la trenza, entonces mi espalda hubiera tenido que unir hasta acá por lo menos de la espalda, entonces no quedaba bien. Por eso estoy haciendo esto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer la costura, mejor dicho, perder la hebra entre medio de la costura. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es cortar lo que sobra. Y de esta forma vamos a realizar la costura del otro hombrito. Ahora vamos a realizar el cuello. Vamos a empezar tejiendo desde este lugar. Vamos a tejer primero una fila de media varetas. Entonces, voy a introducir la aguja en este espacio. Vamos a sacar sobre este lugar la hebra y vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas. 1, 2. Y ahora, como les dije, vamos a tejer media varetas. En esta parte es fácil porque estamos tejiendo sobre una fila de varetas. Entonces tejo en punto media vareta. Bueno, van a ver que acá no hay problema porque estamos tejiendo ya sobre una fila. Bueno, van a ver que llegamos a este lugar que es el lateral y aquí ya no hay una fila de varetas ni una fila base, sino que tenemos que ir tejiendo por esta parte. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ir levantando las media varetas y teniendo en cuenta que nos quede bien el tejido, es decir, que no quede ni muy ajustado ni muy abierto. Nada más. Bueno, van a ver que yo sigo levantando media varetas. Por todo este lateral. Y ahora van a ver que ya voy a empezar a tejer sobre la parte de la espalda. Y aquí es fácil porque aquí teníamos puntos bajos, entonces acá no vamos a tener problemas. Acuérdense que tenemos que tejer todo en punto media vareta. Bueno, aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo todo en punto media vareta, la parte de la espalda, y después cuando lleguemos acá en este lateral volvemos a levantar media varetas y aquí seguimos levantando las media varetas. Lo único que vamos a tener en cuenta es que en este lugar de levantar la misma cantidad de media varetas que levantamos en este. Terminamos de bordear todo el cuello con punto media vareta y ahora vamos a tejer la segunda fila. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila en el punto elástico simple. Acuérdense que es el mismo que tejimos para la parte de la pierna. Bueno, entonces vamos a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y acuérdense que de punto elástico simple vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Entonces, trabajamos sobre
la media vareta que sigue vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y ahora trabajamos una vareta en relieve por detrás. Esa es la secuencia que seguimos por todo el tejido. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Volvemos a repetir, tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido o al final de la fila. Estamos llegando al final de la segunda fila y aquí para terminar siempre lo que vamos a hacer es tejer una vareta común sobre el último punto de la fila anterior. Entonces sobre la última media vareta de la fila anterior voy a tejer una vareta común para terminar la fila. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer la fila 3. Siempre vamos a comenzar todas las filas haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar a tejer viendo la secuencia de la fila anterior. Van a ver que acá la primera vareta que sigue, que es esta, está tejida por detrás, entonces yo voy a tejer una vareta en relieve por detrás. Y ahora la que está por delante la tejo por delante y la que esté por detrás la tejo por detrás. Es decir que ya en esta fila seguimos la secuencia marcada ya en la fila anterior. Una vareta por delante y una vareta en relieve por detrás, siguiendo la secuencia de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 4, al igual que hicimos en la fila 3, para terminar esta fila vamos a tejer una vareta común que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces, voy a contar 1 y en la segunda cadena introduzco la aguja y tejemos una vareta común. Y de esta forma terminamos de tejer el cuello. Ahora vamos a tejer los bordes de las delanteras. Voy a comenzar con el borde del lado izquierdo. Bueno, vamos a empezar. Van a ver que no corté la hebra. Directamente desde acá vamos a comenzar y vamos a hacer el mismo borde que hicimos para el cuello, es decir, el punto elástico simple. Primero, como siempre, vamos a comenzar con una fila de media varetas. Entonces, en este lugar vamos a levantar todo media vareta. Comenzamos haciendo 2 cadenas y aquí acuérdense que no tenemos una fila de base, sino que tenemos que ir levantando a ojo puntos media vareta. Y solamente tenemos cuidado de que no nos quede ni muy ajustado ni muy tirante. Bueno, de esta forma vamos a ir levantando todo punto media vareta hasta llegar a este lugar. Terminamos de tejer la fila, llegamos hasta este lugar, ahora vamos a hacer la fila 2. Voy a dar vuelta el tejido y vamos a tejer el punto elástico simple, es decir que vamos a empezar a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que tejí sobre todas las medias varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar esta fila voy a hacer una vareta común que la voy a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Contamos 1 y en la segunda cadena tejemos una vareta común.
De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Ahora, antes de hacer la fila 3, aquí en este lugar que sería el borde de la delantera izquierda, vamos a hacer los ojales porque estamos haciendo un enterito para varón. Si hacemos para mujer, acuérdense que los ojales van del lado de la delantera derecha. Bueno, primero tenemos que determinar cuántos botones vamos a poner. Para ello, generalmente lo que yo hago es a lo largo ir poniendo los botones para tener una idea visual si quiero poner 4 o más botones. Por ejemplo, con 4 me gusta, pero si queremos, por ejemplo, poner más botones porque quiero que los botones estén más juntitos, entonces puedo poner 5. Y de esta forma más o menos vamos a ir viendo si me gusta poner 4 o 5 botones. En mi caso yo voy a poner solamente 4 botones. Y aquí también vamos a tener en cuenta el tamaño de los ojales. Estos son botones grandes, entonces voy a tener que hacer un ojal, pero si tuviera un botón más chiquito, a ver si tengo algún botón más chiquito, que voy a usar, por ejemplo este. Primero voy a ver si pasa entre medio de las varetas. Si pasa, entonces no hace falta que haga ojales, sino que después, al final, lo que voy a hacer es abrir los ojales con aguja de coser. Bueno, esto de abrir los ojales lo voy a dejar el link debajo del video porque ya tengo otro video donde muestro cómo abrir los ojales, así que voy a dejar el link de ese video y el minuto en el cual está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la tercera fila y vamos a hacer los ojales. Bueno, primero vamos a comenzar haciendo 2 cadenas y acuérdense que ahora en la tercera fila vamos a ver la secuencia de la fila anterior. Yo voy a tejer, en este caso tengo que tejer, esta vareta en relieve está por detrás, entonces voy a tejer una vareta en relieve por detrás y una vareta en relieve por delante. Bueno, ahora a partir de esto yo tejí una vareta en relieve por delante. Entonces, a partir de aquí voy a empezar con los ojales. Para hacer el ojal voy a hacer lo siguiente. Hice una vareta en relieve por delante, voy a hacer una cadena. Esta vareta que sigue no la voy a tejer y voy a tejer sobre la que viene. Entonces van a ver que sobre la que viene tendría que tejer una vareta en relieve por delante. Y de esta forma voy a armar el ojal. Ahora, lo que voy a hacer es pasar el botoncito para ver si pasa. Van a ver que pasa fácilmente, así que está bien. Bueno, este va a ser el primer ojal. Ahora, yo no le voy a dar cantidades porque acuérdense que nosotros el borde puede ser que hayamos levantado cantidades diferentes. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a contar 15 varetas, voy a poner un ojal, 15 varetas, un ojal. Ustedes puede ser que tengan que hacer 13 varetas, un ojal, o tengan que hacer 11 varetas, un ojal, o 9 varetas, un ojal. Es decir, que vamos a contar siempre números impares. Entonces tejo 11 varetas y vuelvo a hacer un ojal. O tejo 13 varetas, un ojal, o 15 varetas, un ojal. En mi caso voy a tejer 15 varetas, un ojal. Entonces ya hice una vareta, pero siempre acuérdense que tenemos que seguir la secuencia de una vareta en relieve por delante y por detrás. Entonces ahora tejo una vareta en relieve por detrás, ahora por delante, y así voy a ir tejiendo hasta tejer 15 varetas en total. Bueno, yo tejo y después contamos para ver si ya tejí las 15 varetas en total. Acuérdense que es una vareta en relieve por delante y por detrás, y seguimos la secuencia de la fila anterior. Bueno, voy a tejer unas más y voy a ver si ya tejí las 15 varetas o me falta. Bueno, ahora sí voy a contar. Acuérdense, a partir del ojal empezamos a contar las varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y justo 15 varetas. Entonces voy a hacer otro ojal. Acuérdense que para hacer ojal solamente tenemos que hacer una cadenita, saltamos una vareta
y tejemos en la vareta que sigue. En este caso esta vareta está por delante, así que las tejemos por delante. Y nuevamente volvemos a tejer 15 varetas y volvemos a hacer otro ojal. Como les dije, puede ser 15, puede ser 13, de acuerdo a la cantidad de varetas que ustedes tengan. Bueno, yo voy entonces ahora a tejer nuevamente 15 varetas en total. Bueno, ya tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y acuérdense que estamos tejiendo una vareta por delante y otra por detrás, siguiendo la secuencia de la fila anterior. Bueno, a ver. Bueno, ahora voy a contar si tejí 15 o tejí más o menos. Bueno, siempre a partir del ojal. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 varetas en total. Entonces vamos a hacer otro ojal. Hacemos una cadena, pasamos sin tejer esta vareta que sigue y tejemos sobre la que sigue. Como está hecha con vareta en relieve por delante, vuelvo a tejerla con una vareta en relieve por delante. Y ahora una nuevamente por detrás, por delante y así. Nuevamente hasta tener 15 varetas. Bueno, yo sigo tejiendo y después voy a contar nuevamente si tejí las 15. Bueno, ahora voy a contar a ver si tengo 15 varetas. Desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 varetas. Bueno, este sería ya el último ojal. Hago una cadena, no tejemos la que sigue, tejemos la otra, la segunda, y como está como vareta en realidad por delante, la tejemos por delante. Y ahora por detrás, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Y para terminar la fila van a ver que voy a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito. Van a ver que el último ojal me quedó bien. Si me queda muy por acá o me queda cerca ya de este lugar, entonces en vez de tejer con 15 varetas de separación, voy a tejer con 13 varetas de separación. Bueno, vamos viendo cómo va quedando. Van a ver que va quedando bien, no va quedando mal. Entonces vamos esto también constatando de que el borde nos quede bien, porque a veces puede ser que nos quede muy encogido o muy abierto, y por ahora va todo bien. Bueno, ahora vamos a tejer la fila. Van a ver que es la fila número 4. Vamos a dar vuelta el tejido. Y nuevamente vamos a volver a tejer varetas en relieve por delante y por detrás. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que tenemos que ver la secuencia de la fila anterior. Esta es una vareta en relieve por delante, entonces la tejo por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Aquí van a ver que tengo la cadena que correspondía al ojal. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es tejer una vareta común, nada más. Tejo una vareta común y ahora van a ver que la vareta que sigue está tejida por detrás, entonces la tejo por detrás. Por delante, por detrás, nuevamente por delante,
por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante y una vareta por detrás. Van a ver que aquí está la cadena del ojal, entonces acá sobre la cadena tejemos una vareta común. Y nos fijamos que la vareta que sigue está por detrás, entonces tejemos en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo, siempre recordando que en la parte de los ojales vamos a tejer una vareta común. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que tejí sobre todas las varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer una vareta común que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 4. Bueno, nosotros podemos seguir tejiendo más filas, es decir, yo podría tejer una fila más, pero antes de eso vamos a ir viendo si nos va quedando bien el borde. Lo vamos a ubicar bien. Y van a ver que si aquí, por ejemplo, me queda mucho espacio libre, entonces agregaría una fila más, si no, la dejo con 4 filas. Y también vamos a corroborar que no nos quede ajustado. Por ejemplo, acá está bien, no está ajustado. Si estuviera muy ajustado, tendríamos que desarmar todo y volver de nuevo a hacer el borde. Pero siempre, si van a desarmar, lo que tienen que hacer es contar la cantidad de puntos que tenga. Por ejemplo, si yo voy y cuento que tengo 50 varetas, entonces cuando levante la primera fila voy a tener que levantar más de 50 para que no me quede ajustado nuevamente, es decir 54, 56, de acuerdo a si me queda muy ajustado o no tanto. Bueno, ahora van a ver que también voy a ver los botones, si la distancia o la cantidad de botones que voy a poner está bien o agrego más botones. Bueno, aquí van a quedar los botones, me gusta como quedó, entonces lo dejo así. Pero si yo veo que me queda mucho espacio, entonces desarmamos hasta la fila número 2 y volvemos a tejer la fila 3 haciendo más ojales. Bueno, entonces, como le dije, para mí está bien, con esto estaría terminado este borde. Si ustedes quieren, pueden, si ven que les queda mucho espacio libre, entonces podríamos tejer una fila más en punto elástico simple. Bueno, para mí con 4 está bien, entonces yo aquí lo que hago es cortar directamente la hebra. Voy a hacer una cadenita para que se me cierre mejor y cortamos la hebra. Y de esta forma terminamos de hacer el borde de la delantera izquierda. Ahora vamos a tejer el borde de la delantera derecha. En este caso vamos a comenzar trabajando desde acá y se teje de la misma forma que tejíamos para este borde. Es decir, que vamos a hacer una fila de media varetas y después vamos a tejer 3 filas en punto elástico simple. En total tendríamos que tejer 4 filas, pero acuérdense que aquí no tenemos que hacer los ojales. Bueno, entonces yo acá, como es fácil, voy a dejar indicaciones. Les voy a mostrar un poquito el comienzo. Vamos a comenzar desde este lugar. Inserto la aguja. Voy a sacar la hebra. Voy a hacer 2 cadenas. Y empezamos a levantar media varetas. De esta forma. Bueno, como les dije, es fácil, es idéntico al otro borde, entonces no vamos a explicar mucho. Solamente esto de levantar una fila de media varetas y después tejer 3 filas en punto elástico simple, nada más. Bueno, pero antes vamos a aclarar algo. Si vamos a tejer para mujer, acuérdense que en este borde, en el borde derecho, tenemos que tejer los ojales. Entonces les recomiendo, si es que están haciendo para nena, comenzar desde acá, porque así la primera fila de media varetas va a ir desde acá hasta acá. Después la segunda fila de punto elástico que hagan va a ir de aquí hasta aquí, y cuando empiecen la tercera fila van a comenzar desde acá, que les va a ser más fácil contar los ojales para que lo hagan.
Bueno, entonces vamos a hacer el borde derecho. Acuérdense, una fila de punto media vareta y después 3 filas en punto elástico simple. Y algo que me olvidé decirles es que tenemos que levantar la misma cantidad de media vareta que hayamos levantado en esta delantera izquierda, lo tenemos que levantar aquí para que ambas delanteras nos queden iguales. Vamos a continuar con nuestro tejido. Van a ver que ya terminé de tejer el borde de la delantera derecha y ahora lo que hacemos es cortar la hebra. En este caso yo necesito hacer una pequeña costura aquí, entonces voy a dejar un extremo un poquito largo para realizar esa costurita. Corto aquí y estiro. Bueno, vamos a hacer entonces la costura y aquí van a ver lo siguiente. El borde que tenga los ojales va a ir arriba, el borde que tenga, digamos que no tenga los ojales, va abajo. En este caso para el varón va a ser así. En cambio para la nena, como los ojales van a estar de este lado, entonces este borde tendría que ir de esta forma. Bueno, entonces acuérdense, el borde donde están los ojales va arriba. De esta forma. Y ahora, antes de empezar a hacer la costura, voy a enhebrar el hilo. Y ahora van a ver que lo puse de esta forma y vamos a coser estos dos bordes con esta parte. Yo en este caso siempre lo hago del lado al revés, es decir, como está, agarro el tejido de esta forma y le doy la vuelta para el otro lado. Así. Y ahora vamos a ubicar bien los bordes. Aquí está, bien ubicado, y vamos a empezar a hacer la costura. Tratando de agarrar tanto esta parte como los dos bordes, porque si dejamos una suelta entonces no va a quedar bien la costura. Bueno, vamos a coser hasta el final. Bueno, ahora voy a ver del otro lado cómo quedó. Quedó bien. Nos fijamos también que hayan agarrado los dos bordes. Está bien, no hay problema. Si queremos darle un poquito más de refuerzo, podemos seguir pasando a hacer otras pasaditas más. Pero si no, no habría problema tampoco. Pero por las dudas, un poquito. Ahí está. Y hasta llegar, van a ver que estoy haciendo doble pasada, pero a veces no es tan necesario. Si vemos que nos falta, sí lo hacemos, si no, no. Bueno, acá está, llegué al comienzo y ahora perdemos directamente la hebra entre medio de la costura de esta forma. Estiramos y ahora voy a cortar lo que sobra. Bueno. Van a ver que de esta forma terminamos de hacer los bordes y también esta pequeña costura. Ahora vamos a comenzar con la manga. Para ello vamos a hacer 31 cadenas. Y aquí van a ver que en el extremo siempre me gusta a mí dejar una hebra larga porque esto después me sirve para hacer la costura de los laterales de la manga. Si ustedes quieren pueden dejarlo, si no, no lo dejen porque a veces molesta un poco, pero aquellas que ya tejen un montón de tiempo no les va a ser complicado. Bueno, entonces para comenzar la manga vamos a hacer 31 cadenas y ahora vamos a empezar con la primera fila que va a ser en punto media vareta. Vamos a hacer, además de las 31 cadenas, vamos a hacer 2 cadenas más, 1, 2. Ahora, la primera media vareta la voy a tejer a partir de la tercera cadena. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer la primera media vareta. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto media vareta hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 1, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2 y aquí ya vamos a empezar a incorporar
el punto elástico simple. Acuérdense que el elástico simple se trabaja con varetas en relieve por delante y por detrás. Bueno, vamos a comenzar entonces tejiendo primero 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar tejiendo una vareta en relieve por delante, que la vamos a hacer sobre la media vareta que sigue, que es esta. Entonces hacemos una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estoy llegando al final de la fila 2, van a ver que tejimos sobre todas las media varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar esta fila vamos a hacer una vareta común que la vamos a tejer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces, acá tengo las cadenas, voy a contar 1 y en la segunda cadena voy a insertar la aguja y vamos a tejer una vareta común. Bueno, de esta forma terminamos de tejer la fila 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y aquí a partir de la fila 3 tenemos que seguir la secuencia de la fila anterior. En este caso tenemos la primera vareta en relieve es por delante, entonces vamos a tejer por delante y después la que sigue por detrás. Nuevamente, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3 y aquí también para terminar la fila vamos a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo más filas, al igual que hicimos la fila 3, vamos a seguir tejiendo y en total vamos a tejer 5 filas o más de acuerdo al gusto de cada uno. Cuando tengamos esas filas volvemos nuevamente. Terminé de tejer las 5 filas, ahora vamos a tejer una fila de media varetas. Y en esta fila de media varetas voy a hacer 4 aumentos, que los voy a hacer a ojo. Uno voy a hacer por acá, el segundo aquí, el tercero aquí y el cuarto aquí. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero hacemos 2 cadenas para levantar la labor y tengan en cuenta que estas 2 cadenas yo solamente las utilizo para levantar la labor y no las cuento como una media vareta. Por eso van a ver que la primera media vareta lo voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. Es decir, sobre la primera vareta de la fila anterior. Bueno, yo voy a tejer entonces media varetas, como les dije voy a hacer 4 aumentos, ahora voy a hacer el primer aumento, hago una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Y ahora sigo tejiendo todo en punto media vareta. Sigamos tejiendo y vamos a hacer de nuevo otro aumento. Acuérdense que tenemos que hacer en total 4 aumentos. Y los voy a hacer a ojo porque son pocos aumentos, así que no hace falta que me ponga a contar cada cuántos puntos hago un aumento. Bueno, aquí voy a hacer el otro aumento. Van a ver que en el punto que sigue tejo una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Y ahora continuamos tejiendo puntos en media vareta. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final, recordando que tenemos que hacer los 2 aumentos que nos faltan, uno por aquí y otro al terminar. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejimos sobre todas las varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar esta fila vamos a tejer una media vareta que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma terminamos de tejer esta fila de media varetas. Y si ustedes cuentan, en total vamos a tener 36 media varetas, sin contar estas 2 cadenas para levantar la labor. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con el punto fantasía. Y el punto fantasía, aquí ya tengo yo
la otra manguita realizada es la misma que hicimos para el cuerpo del enterito. En este caso vamos a hacer solamente una trenza chiquita, una trenza grande y una trenza chiquita en el centro. Y a ambos costados vamos a tejer varetas. Pero también van a ver que a medida que vamos tejiendo estas filas vamos a ir haciendo aumentos para que esto vaya quedando más grande, para que después dé a la altura de la sisa. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila. Yo voy a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y aquí les voy a decir que estas 2 cadenas no las cuento como una vareta, por eso siempre mi primera vareta la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. Pero antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero contar 11 puntos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Hasta acá son 11 y voy a poner la marca a partir del punto número 12. A partir de este punto número 12 voy a empezar a trabajar la trenza. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta aquí vamos a tejer varetas. Bueno, entonces hice las 2 cadenas, ahora empezamos a tejiendo varetas. La primera vareta, como les dije, lo voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Y también les voy a comentar que en esta primera fila voy a hacer un aumento que me va a ayudar para que después esto se vaya haciendo más ancho. Entonces ahora en el punto que sigue voy a hacer el aumento. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora continúo tejiendo varetas hasta llegar al lugar de la marca. Bueno, estamos llegando al lugar de la marca. Van a ver que tejimos varetas hasta este lugar. Acuérdense que eran 11 puntos de base. Bueno, vamos a sacar el marcador y vamos a tejer la parte de las trenzas. Vamos a hacer primero la trenza pequeña. Acuérdense que comenzábamos haciendo 2 varetas en relieve por delante y la primera la pasamos sin tejer. Esa vareta va a ser, la vareta va a ser esta. O mejor dicho, la media vareta va a ser esta, la que vamos a pasar sin tejer, y vamos a tejer sobre las 2 que siguen. Entonces tejemos 2 varetas en relieve por delante. Hago 1 y ahora tejo la segunda en la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer una vareta doble sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Damos 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y tejemos una vareta doble en relieve por delante. Hicimos la trenza más chiquita. Ahora voy a tejer una vareta común sobre el punto que sigue. Ahora tejemos la vareta, mejor dicho, la trenza grande. Primero vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las 2 media varetas que siguen. Tejo 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante. Vamos a pasar sin tejer la primera y la segunda. Empezamos a tejer a partir de la tercera. Entonces cuento 1, 2 y en la tercera inserto mi aguja y tejemos la primera vareta doble. Ahora vamos a hacer la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora voy a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante sobre las 2 varetas, o mejor dicho, sobre las 2 media varetas que pasé sin tejer. Hago 2 lazadas, mi aguja va por detrás del tejido y tomo la primera media vareta. Mejor dicho, la primera media vareta. Nuevamente, vuelvo a hacer 2 lazadas y ahora tomo el punto que sigue, que es este. Y tejemos la vareta doble. Bueno, de esta forma hicimos la trenza grande. Ahora voy a tejer una vareta común sobre el punto que sigue. Ahora tejemos la trenza chiquita. Acuérdense que tenemos que tejer 2 varetas en relieve por delante. La primera la pasamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Tejo una y 2 varetas en relieve por delante.
Ahora voy a tejer una vareta doble en relieve por delante sobre el primer punto que pasamos sin tejer, de esta forma. Y así completamos el grupo de trenzas. Ahora vamos a tejer varetas. En total nos tiene que quedar 11 puntos por tejer. Van a ver que yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 media varetas. En este caso voy a tejer al igual que hice acá, es decir, voy a tejer todo media varetas y casi al llegar al final vamos a tejer un aumento. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta del mismo lugar. Y ahora me queda un punto, así que sobre ese punto tejo una vareta. Y de esta forma terminamos de hacer la primera fila del punto fantasía. Acá, para que no se confundan, acuérdense que aquí teníamos que tener 11 puntos y al finalizar nos tiene que quedar 11 puntos. Pero si ahora contamos, acuérdense que con el aumento que hicimos acá y el aumento que hacemos acá, entonces en este lugar van a quedar 12 varetas y de este lugar con el aumento tiene que quedar 12 varetas también. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 2. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Acuérdense que acá siempre la primera vareta la tejemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora sigo tejiendo todo punto vareta hasta llegar al lugar de las trenzas. Bueno, ya estamos llegando al lugar de las trenzas. Acá está. Tejí, como acá en esta parte tejí 12 varetas. Ahora vamos a tejer la trenza y acuérdense que aquí en la fila 2 vamos a trabajar con varetas en relieve por detrás. Bueno, vamos a empezar primero haciendo una vareta doble en relieve por detrás. Van a ver que hice 2 lazadas. Y en este caso lo vamos a hacer sobre la tercera vareta que sigue. Es decir, contamos 1, 2 y sobre la tercera voy a trabajar la vareta doble en relieve por detrás. Ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve por detrás sobre los 2 puntos que pasamos sin tejer. En este caso van a ver que tomé la lazada y la aguja va por delante de esta vareta doble que tejí. Va por delante y va por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer, que es esta. Entonces tejo una vareta en relieve por detrás y ahora hacemos la segunda de la misma forma. Van a ver que va por delante de la vareta doble, pero por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer. Bueno, hicimos la segunda vareta en relieve y de esta forma hicimos la trenza chiquita. Ahora vamos a tejer sobre la vareta que sigue una vareta común. Ahora tejemos la trenza grande. Vamos a tejer primero 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por detrás. Vamos a pasar sin tejer la primera y segunda vareta, es decir que tejemos a partir de la tercera. Tomo 2 lazadas y tejo a partir de la tercera. Tejo una vareta doble y ahora tejo la segunda sobre la vareta que sigue. Trabajamos 2 varetas en relieve, 2 varetas dobles en relieve por detrás. Ahora vamos a volver a trabajar nuevamente 2 varetas dobles en relieve por detrás sobre estos 2 puntos que pasamos sin tejer. Bueno, vamos a hacer las 2 lazadas y en este caso van a ver que la aguja no va por delante de estas 2 varetas dobles, sino que va a ir por detrás de las varetas dobles y voy a tejer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Nuevamente hago 2 lazadas, la aguja va por detrás de estas varetas dobles que tejimos
y tomamos el segundo punto que sigue. Y de esta forma hicimos la trenza más grande. Ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a tejer la trenza chiquita. Vamos a hacer una vareta doble por detrás. Paso la primera a la segunda y tejo a partir de la tercera vareta que sigue. Y ahora trabajamos 2 varetas en relieve por detrás. En este caso tomamos una lazada y van a ver que la aguja no va por detrás de la vareta doble, sino que va por delante de la vareta doble, pero va por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer, que es esta. Nuevamente, la aguja va, tomo una lazada, la aguja va por delante de la vareta doble, pero por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer. Bueno, de esta forma hicimos la trenza chiquita y ahora vamos a tejer toda vareta hasta llegar al final. Aquí vamos a tener en esta fila 12 varetas. Bueno, yo sigo tejiendo entonces toda la fila hasta llegar al final. Y aquí acuérdense que siempre vamos a tejer, en este caso les voy a mostrar cuando estemos llegando al final, que solamente se tejen sobre las varetas y no sobre las cadenas, en estas filas que estoy indicando. Acuérdense que solo sobre las varetas. Van a ver que la última vareta es esta, entonces ahí voy a tejer mi última vareta y como ven no estoy tejiendo sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Bueno, entonces de esta forma terminamos de hacer la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3. Antes de comenzar con la tercera fila vamos a explicar un poquito el ancho de la manguita. En este caso van a ver que nosotros hicimos aumento en los bordes o en los laterales, que serían esto, en la fila 1 y en la fila 2 no lo hicimos. Ahora, cuando tejamos en la fila 3 podemos hacer nuevamente al comenzar un aumento y al terminar otro aumento. Pero también podemos ir haciendo aumento cada 2 filas, es decir, que yo tejo 1, 2 filas y recién hacer el aumento. Eso va a depender mucho del ancho de la manga. En este caso, para este talle, la manga tiene que tener aproximadamente de ancho 20 centímetros. Es decir, el ancho que tiene la sisa. Acá les voy a mostrar el enterito para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Es decir, que tenemos que llegar a tener este ancho. Si yo doblo la manguita, ustedes cada vez que van tejiendo van midiendo si el ancho está bien. Si llega a cubrir toda la manguita, entonces ya no tenemos que hacer aumentos. Ahí directamente paramos de hacer aumento y empezamos a tejer sin hacer aumentos. Bueno, entonces, como les dije, ustedes pueden ir haciendo aumentos cada una fila, es decir, una fila aumento, otra fila no, otra fila aumento, otra fila no. O podemos hacer una fila aumento, 2 filas sin aumento, una fila con aumento, 2 filas sin aumento y así. Eso va a depender mucho que ustedes vayan viendo cómo les va quedando la manga. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que llegar a los 20 centímetros de largo. Mejor dicho, a los 20 centímetros de ancho, no de largo. Bueno, ahora vamos a explicar la fila 3. Yo en la fila 3 voy a volver a hacer aumentos al comenzar y al terminar. Bueno, empezamos entonces haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor. Voy a tejer, acuérdense que la primera vareta siempre la tejemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora voy a tejer otra vareta y ahora voy a hacer el aumento en el punto que sigue. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer todo en punto vareta hasta llegar de nuevo a las trenzas. Bueno, seguimos tejiendo varetas. Bueno, llegamos casi al lugar de las trenzas y aquí acuérdense que se teje de la misma forma que la fila 1. Bueno, primero vamos a empezar haciendo 2 varetas en relieve por delante. La primera la pasamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Tejo una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta doble en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas y en este caso lo tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer.
Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora tejemos, vamos a hacer la trenza grande, tejemos primero 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles, las 2 primeras las pasamos sin tejer. Entonces tejo a partir de la tercera. Tejo una vareta doble y ahora tejo la segunda en la vareta que sigue. Volvemos a tejer nuevamente 2 varetas dobles y en este caso sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Entonces tomamos 2 lazadas, la aguja va de esta forma, van a ver que va por delante de las varetas dobles y tomamos las varetas que pasamos sin tejer. Tejemos una y ahora tejo la segunda. Así tejimos la trenza grande. Ahora vamos a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a tejer la trenza chiquita. Hacemos primero 2 varetas en relieve por delante, la primera pasamos sin tejer. Tejemos a partir de la segunda. Hicimos una, ahora hago la segunda. Ahora tejemos una vareta doble en relieve por delante y lo hacemos sobre la primera que pasamos sin tejer. Bueno, de esta forma hicimos la trenza más chiquita y ahora continuamos tejiendo todo en punto vareta. Recordando que en esta fila hicimos un aumento, entonces al terminar también tenemos que hacer otro aumento para que nos quede igual. Bueno, casi estamos llegando al final. El aumento no me importa si lo hacemos en el último punto o en el antepenúltimo o cuando me faltan 3 puntos. Es decir, ustedes lo van viendo. Yo lo voy a hacer acá, al aumento, es decir, voy a tejer una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora tejo, me quedan 2 puntos por tejer, así que tejo 2 varetas. Una y la última vareta la voy a tejer sobre la última vareta de la fila anterior. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque para tejer solo hay que repetir la fila 2 y 3 sucesivamente. Esto en cuanto se refiere a lo que sería la parte de la trenza. Y después en todas las filas acuérdense que siempre se teje esta parte, siempre tejemos varetas y que los aumentos vamos a ir nosotros viendo si nos conviene hacer un aumento cada una fila o cada 2 filas. Bueno, por ejemplo, yo ya tejí esta fila 3 con aumento, ahora la que teja la hago sin aumento en esta parte y después que termine de hacer esa fila recién voy a medir. Si yo veo, ahí voy viendo cuántos centímetros me faltan para llegar a 20 centímetros. Si me falta mucho, entonces la que viene vuelvo a hacer con aumento. Pero si yo veo que no me falta mucho, entonces voy a tejer, en vez de tejer una fila, voy a tejer 2 filas sin aumentos y la siguiente tejo con aumentos. Bueno. Entonces ya le di, la medida de ancho tiene que ser 20 centímetros y de largo tiene que ser 17 centímetros de largo. Cuando lleguemos entonces al ancho de 20 y a los 17 centímetros de largo vamos a volver nuevamente porque ahí vamos a tejer después la última fila. Tejí aproximadamente 16 centímetros de largo y ahora vamos a hacer la última fila. En este caso no importa si terminamos en una fila que sea repetición de la fila 2 o 3, siempre va a dar lo mismo. Bueno, entonces empezamos con la última fila. Voy a dar vuelta el tejido y voy a comenzar haciendo una cadena y voy a empezar haciendo primero 3 puntos bajos. Hago el primer punto bajo, el segundo punto bajo y el tercer punto bajo. Ahora voy a tejer una media vareta y ahora continúo tejiendo de forma normal la fila que tenga. Es decir que voy a empezar tejiendo varetas. Van a ver que no cambia mucho la fila, lo único que estamos haciendo es modificar el comienzo como también va a ser el final. Bueno, ahora yo voy a seguir tejiendo de forma normal la fila que tenga y voy a tejer hasta que me queden 4 puntos. Entonces lo que hago ahora es contar 1,
2, 3, 4 varetas, o en el cuarto punto voy a poner un marcador y yo voy a tejer la fila que tenga de forma normal hasta llegar al marcador. Es decir que en mi caso yo estoy tejiendo la repetición de la fila número 2, entonces tejo hasta el lugar del marcador. Si ustedes tiran la fila 3, también hacen lo mismo. Bueno, cuando lleguemos al marcador vamos a volver nuevamente. Llegamos al lugar de la marca, voy a sacar el marcador y vamos a tejer ahora una media vareta y para terminar vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y de esta forma terminamos de tejer la última fila. Lo que hicimos es darle un poquito de cavado aquí a esta parte para que nos quede más bajito este lugar. Es lo único que hicimos con esta última fila. Bueno, ahora vamos a cortar la hebra. Como esta es la última fila y vamos a hacer las costuras después, entonces yo voy a dejar un extremo un poquito largo porque seguramente este me va a servir, este hilo que deje me va a servir para hacer la costura de este lugar. Bueno, entonces dejamos un extremo un poquito largo, mejor dicho bastante largo, para hacer esa costura. Vamos a estirar y bueno, y de esta forma hicimos esta manga y así vamos a tejer la otra. Una vez que terminamos de realizar las dos mangas, vamos a empezar a hacer las costuras. En este caso, primero vamos a hacer la costura del lateral de la manga y después vamos a coser la manga al cuerpo. Bueno, siempre acuérdense que para coser la manguita lo vamos a hacer del lado al revés. Van a ver que yo voy a doblar de esta forma y de este lado voy a hacer la costura. Bueno, acá ya tengo la hebra del comienzo que había dejado, entonces directamente lo que hago es empezar con la costura. Vamos a empezar, en este caso para hacer la costura lo que vamos a tener en cuenta es de ir uniendo fila con fila. Es decir, por ejemplo acá, la primera fila del comienzo con la primera fila del comienzo. Y acá, por ejemplo, la primera fila que tenemos acá de media vareta con la con esta parte con la media vareta. Es decir, que no me quede esta con esta fila, así, porque me quedaría mal. Entonces, lo único que tenemos que tratar es de unir fila con fila. Y si somos nuevas, lo que yo recomiendo es contar las filas, por ejemplo, y poner un marcador. O ir poniendo esto, a ver, asegurando que me quede fila con fila. Y voy poniendo un marcador o una hebra, lo sujeto bien. Y de esa forma no se me va corriendo el tejido y siempre me va quedando todo en forma parejita. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la costura. La primera vez vamos a pasar 2 o 3 veces para asegurar la costura, para que nos quede bien seguro. Y después ya empezamos a pasar una sola vez. En este caso van a ver que yo voy pasando la aguja por ambos laterales, de un lado y del otro, como si estuviéramos cosiendo tela. En este caso no hay otra ciencia, solamente eso, ir pasando de un lado y del otro. Bueno, van a ver que así vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Y si son nuevas, acuérdense de poner de unir bien las filas. Bueno, yo voy a sacar este marcador y voy a ir cosiendo por este lado. Bueno, así vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Llegamos al final de la costura de la manga. Ahora vamos a coser la manga del cuerpo. Para ello vamos a dar la vuelta. Van a ver que estamos del lado del revés. Lo vamos a dar vuelta para el otro lado. Y de esta forma nos va a quedar la manguita. Bueno, ahora vamos a coser la manga al cuerpo. Acá yo tengo el cuerpo, ya cosí una manga, ahora vamos a coser la otra. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que el enterito está del lado del derecho
al igual que la manga. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma. Van a ver que ahora voy a tomar el tejido del otro lado y me va a quedar ya ubicado la manga y la sisa. Bueno, acá lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos puesto de esta forma, vamos a hacer coincidir el centro de la costura con esta parte que sería el comienzo de la sisa, y vamos a hacer de que coincida toda la manga por toda la sisa del cuerpo. Bueno, de esta forma van a ver que ahí estaría coincidiendo toda la manga y la sisa del cuerpo. Bueno, ahora vamos a continuar cosiendo. Bueno, lo que podemos hacer también es poner un marcador o algunas hebras para sujetar las dos partes y no se muevan. Bueno, entonces vamos a empezar cosiendo. Al principio voy a hacer 2 pasadas y ahora vamos a ir cosiendo como si estuviéramos cosiendo tela. Ahí está. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo. En este caso van a ver que estamos cosiendo con el lateral del cuerpo y la última fila de lo que era la manga. Bueno, así vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Bueno, van a ver que yo sigo cosiendo por esta parte y la hebra que me queda es muy chiquita, entonces voy a tomar la otra hebra. Acuérdense que habíamos dejado una hebra larga después de terminar la manga. Entonces vamos a enhebrar esa hebra y de nuevo volvemos a coser, en este caso, de este lado para acá. Bueno, entonces acá también al comienzo hacemos unas 2 pasaditas. Y ahora seguimos cosiendo de forma normal. Bueno, así vamos a coser hasta llegar, en este caso, al lugar donde teníamos la última costura de este lado. Van a ver que ya llegamos al lugar donde teníamos la costura anterior, entonces ahora van a ver que yo voy a hacer una pasada sobre esas costuras. Y ahora van a ver que ya hice un poquito, que pasé la otra costura que veníamos haciendo. Ahora lo que voy a hacer es directamente perder la hebra. Y estiro un poquito y ahora vamos a cortar. Bueno, acá tengo la tijera, entonces cortamos lo que sobra. Bueno, y van a ver que de esta forma va a quedar cosida la manga al cuerpo. Lo vamos a dar la vuelta y nos va a quedar de esta forma. Van a ver que quedó muy bien. Y bueno, de esta forma vamos a coser entonces la otra manga. Llegamos al final del tutorial. Acuérdense, si les gustaría que yo publique otra prenda que haga juego con este enterito, me lo dejan en los comentarios. Y bueno, estamos llegando al final. Si te gustó, le puedes dar como siempre un dedito para arriba. También puedes comentar este tutorial y suscribirte si sos nueva. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.